buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos minutitos para que nuestros invitados se sigan conectando. El día de hoy tenemos más de 400 inscritos, lo que evidencia de que era acertada la decisión de tocar un tema importante, como lo es la arquitectura, ¿no? Cómo se va a visualizar la arquitectura en el futuro. Vamos a dar paso a unos segundos adicionales antes de comenzar. Ya tenemos cerca de 100 conectados. Agradecerle a todos nuestros asociados de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI. También quiero agradecerle a la Asociación de Estudios de Arquitectura, a los directores con los cuales se encuentran acá con nosotros, al señor José Orrego Herrera, al señor René Pollone, también al moderador de la reunión del día de hoy. Muchas gracias también, Jorge Sánchez. Y también, un poco para aterrizar el punto de vista del sector inmobiliario, tenemos a Rodrigo Martínez, gerente general de Marcan. Rodrigo, muchas gracias. Y muchas gracias a todo el panel. Gracias, David. Efectivamente, como comentas, es un tema importante y esto nace gracias a la iniciativa de Pepe Orrego de generar un espacio de conexión, de interacción, de conversación entre las oficinas de desarrollo de arquitectura que están agrupadas en la EA, las mayores oficinas que hacen proyectos, y con la Asociación de Empresas Inmobiliarias, ¿no? Creo que es una oportunidad interesante para no solamente hacer este conversación, sino muchos más. Y también cabe un poco de reflexión respecto al papel que tienen los arquitectos. Bueno, yo soy arquitecto, particularmente es un tema que me interesa, también como desarrollador inmobiliario, para reflexionar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo en esta coyuntura para hacer que nuestros proyectos caminen, que nuestros proyectos avancen, que vendan, y también que aporten, ¿no? Que aporten a la ciudad, porque finalmente un proyecto es un proyecto edificado, es algo muy difícil de hacer desde el lado del desarrollo inmobiliario, pero es algo que se queda en el tiempo, en la ciudad por muchos años. Entonces hay que darle una vuelta y pensar qué es lo que estamos haciendo como desarrolladores, ¿no? Y también como reflexión, y tal vez un poco de mea culpa, que recién en la 8ª semana de cuarentena, ¿no? De esta serie de seminarios, recién estemos incorporando a los arquitectos, ¿no? A los desarrolladores, a quienes han estudiado, quienes son los especialistas en el desarrollo de producto y también de ciudad. Entonces, nada, unos comentarios iniciales y le doy el pase a Jorge como moderador. Gracias, Rodrigo, gracias, David, y gracias a todos los que ya están conectados. La verdad que es un honor que nos hayan invitado a mí, a Pepe y a René, como además miembros de la Asociación de Estudios de Arquitectura. Realmente, como dice Rodrigo, creo que esta relación arquitecto y desarrollador inmobiliario es importante, pero debemos entender que debe ser aún más fortalecida con todos los webinars, eventos que se puedan hacer, porque es en esta dinámica o en esta sinergia, en esta buena sinergia entre arquitectos y desarrolladores que la buena ciudad se puede construir, ¿no? Y eso es súper importante. Entonces creo que este webinar debería ser uno, eso hemos hablado con Rodrigo, ¿no? Uno de muchos, una de muchas primeras oportunidades para trazar algunas líneas e ideas de acciones que podemos hacer entre arquitectos y desarrolladores. Más allá de muchas ideas que han salido en esta época de cuarentena sobre cómo adaptar la vivienda a una pandemia, que yo creo que eso podría quedar hasta cierto punto en algunos, diría, clichés, tipo ascensores que no hay que tocarlos, manijas que no hay que tocarlas y puertas que se abren solas, filtros sanitarios en los lobbies. Yo creo que es una oportunidad, que no digo que esas cosas no aparezcan en algunos edificios, pero creo que es una oportunidad para repensar cómo nuestras dinámicas diarias han cambiado, ¿no? Y por tanto es una oportunidad para que, de nuevo, entre arquitectos y desarrolladores inmobiliarios podamos reimaginar nuestras viviendas, es decir, nuestras casas, nuestros departamentos, nuestros edificios, nuestros barrios y por lo tanto nuestras ciudades.
Y hago esta línea de escalas entre departamentos, edificios, barrios y ciudades porque hay que entender de que, digamos, los departamentos son la unidad de la ciudad y lo que nosotros hagamos en un departamento va a tener un impacto importante en la ciudad. Y esa es un poco la estructura que le vamos a dar a esta conversación. 3 escalas: departamento, edificio y ciudad. Creo que la pandemia está acelerando en el lado de los pocos lados positivos que puede tener esto, está acelerando procesos de cambio que otras ciudades habían comenzado hace mucho tiempo, muchísimos años, pero que en Lima recién han comenzado a instalarse en el imaginario colectivo. Se está evidenciando, si es que era necesario evidenciarlo, la oportunidad de tener un transporte público formal y masivo, que hayan sistemas de movilidad alternativos, y sobre todo tener servicios y lugares de trabajo cerca, ¿no? Tener mi trabajo cerca, tener la bodega cerca y tener algunos otros servicios. Temas como la densidad, la relevancia de la densidad, el uso mixto y tener ciudades multicéntricas estaban ya comenzando a discutirse tímidamente en Lima, particularmente, pero hoy creo que esos procesos definitivamente se van a acelerar. Entonces, como les digo, vamos a estructurar esto en 3 ejes. Vamos a tratar de hablar sobre cómo podrían cambiar o reimaginarnos el departamento o la vivienda, después el edificio o el conjunto y su relación con la ciudad, y después el barrio, ¿no? Le doy el pase primero a René para hacer una primera reflexión de estas 3 escalas. Bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad es que esta oportunidad de estar directamente con los inmobiliarios, que son grandes responsables de esta cosa que hacemos, que somos parte de una cadena de producción y de productos, los inmobiliarios, los constructores, los arquitectos y los que nos norman, ¿ya? Yo quisiera decir brevemente algunas cosas introductorias. Uno, este tema de la cuarentena y reunirnos así, digo, nos ha adelantado unos años hacia el Matrix, ¿no? Estamos más envueltos en este tema de la inteligencia artificial, en fin, de varias cosas, que van a ir poco a poco. Sin embargo, en estas situaciones de crisis, algunas cosas quedarán de modo natural. Otras querremos que queden y otras pasarán. Es decir, yo creo que hay que ver esto como una oportunidad y una especie de visualización de posibilidades que teníamos. Porque todos nosotros habremos hecho reuniones de este tipo, en fin, pero ahora se ha convertido en necesario. Ahora el mundo entero está en esta situación. Y de ahí debemos revisar entonces algunas cosas que nos permitan ir sacando unas conclusiones. Recetas directas no hay, pero por ejemplo, desde que nos invitaron Rodrigo, en fin, para estas cosas, me puse a mirar un poco de data, ¿no? Evidentemente, una de las cosas que pueden quedar es el trabajo en casa, de algún modo, o espacios para ese trabajo, permanentes o no. Sin embargo, viendo una encuesta de apoyo, solo el 13% de los peruanos está trabajando en casa en este momento. Nuestra percepción puede ser mayor porque seguramente casi todos nosotros, los que están invitados y los que estamos de panelistas, pertenecemos a ese 13%. Pero ojo que a nivel de tendencia de negocio inmobiliario debemos medir estas cosas con una data más precisa, ¿no? Entonces habría que poder identificar en qué estratos socioeconómicos se encuentran y qué proyectos y qué proyección de futuro tienen estos, para poder saber el nivel, o si a nivel de vivienda, los cambios que pudieran hacerse son requeridos por cuántos, dónde y si están dispuestos a pagar por ello. O cómo hacemos que esas necesidades se resuelvan sin un ticket demasiado fuerte en sectores cuyo metro cuadrado es muy justo, ¿no? En el mundo del trabajo físico, o que requiere presencia física, aún es alto, y en el Perú mayor, cerca del 80%. Esto irá evolucionando con la robótica y la inteligencia artificial, que irá reemplazando los trabajos físicos en buena medida. Todo este tipo de reflexiones son necesarias para pensar la casa, o el departamento, o el edificio, o el negocio inmobiliario como tal.
la medicina, porque no es desde la arquitectura que vamos a resolver el problema del COVID. La arquitectura siempre acompañará procesos que se van dando. Entonces, la medicina, nosotros hacemos hospitales también, pues estoy un poco involucrado en eso, se está centrando en mejorar los sistemas inmunológicos. Es decir, como el murciélago que no se enferma, lo ideal es no enfermarnos. Entonces, en ese sentido es donde apunta la medicina. Por lo tanto, podrán repetirse o no situaciones así de cuarentena, pero la idea es aprender de esto que hemos vivido y cómo mejorar nuestras viviendas, nuestras ciudades, etcétera, en ese sentido, ¿no? Las epidemias siempre han existido, pero ahora tenemos un ritmo muy acelerado por nuestra propia movilidad, ¿no? Nos movemos tan rápido en aviones, viajes, cosas, y nos conectamos tan rápido que esto es lo que lo lleva además a una detonación tan fuerte como la que estamos. Y ojo con los fake news, que son parte de nuestra época, pero son el verdadero enemigo. Ahora, el ser humano es gregario. Nos gusta estar juntos, nos gusta vivir juntos. Los latinos, los peruanos, nos gusta abrazarnos más que a los japoneses. En fin, entonces también hay un tema cultural muy importante. Y yo diría que apareció una idea del nuevo layer, el sanitario o de bioseguridad, que en la arquitectura hospitalaria se usa mucho y de los cuales se pueden aprender varias cosas, ¿no? Como decía Jorge, hay varias escalas, la vivienda, el edificio, su carácter urbano, el barrio y la ciudad, que hay que trabajar. Y hay que tener cuidado porque se están oyendo voces contra la densidad. La densidad es necesaria. El ser humano cada vez es más urbano y el único modo de conseguir que las ciudades funcionen es con un cierto nivel de densidad, no la baja densidad. Ahora, eso debe producir unas mejores ciudades y eso seguramente lo tocaremos rápidamente. Ustedes, los desarrolladores, tienen un rol fundamental en las decisiones. Intervenir en una ciudad mejor es más rentable. De eso vamos a hablar también. Y los arquitectos somos socios estratégicos de ustedes para hacer esto. Debemos pensar y actuar en lo que llaman en salud un entorno VUCA, que tiene que ver con la volatilidad. O sea, estamos en un momento VUCA: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En el fondo, lo que quiere decir esto es que tenemos que actuar, pasar del sistema burocrático hacia la agilidad de toma de decisiones. En ese mundo es donde estamos trabajando, ustedes como grupo inmobiliario, los constructores Capeco, nosotros como asociación de arquitectos, donde debemos generar, para este paso de la burocracia a la agilidad, un entorno de confianza entre los actores privados y los actores públicos. Me parece que en ese sentido es este contexto en el que estamos actuando y nos toca pensar rápidamente cosas. Listo, creo que Pepe ahora. Pepe. Sí, buenas tardes a todos y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Reitero también lo que han dicho todos, creo que este es el inicio de un buen espacio para poder conversar de arquitectura y de temas inmobiliarios, donde creo que tenemos mucho que aportar. En relación digamos, a lo que dice René, yo también coincido, ¿no? Pero hay que entender que estamos viviendo una etapa puente. Lo que ha ocurrido en el mundo es una cosa única, que todo el mundo a la vez ha estado en cuarentena, con lo cual cualquier hipótesis que podamos hacer los arquitectos sobre lo que viene hacia adelante, falta probarlo. Y eso es importante entenderlo porque vamos a vivir un proceso. Por eso es que es importante entender esta etapa puente. Para los inmobiliarios que tienen proyectos en construcción o que están diseñando proyectos para que van a salir dentro de un año o dos, es importante hacer esta reflexión sobre lo que significa dar una respuesta puente y después entender cuáles son estas condiciones que van a ser percibidas como valor en los proyectos futuros, ¿no? Tengan en cuenta que los proyectos que van a empezar de acá para adelante pues van a tener una vigencia de 20 o 30 años, ¿no? Con lo cual, muchas de las decisiones del producto que se haga permitirá que estos productos sean valorados. A mí me parecería muy interesante, después de la pandemia, hacer focus, por ejemplo, con la gente, porque creo que en general
la percepción del espacio ha cambiado, o sea, la forma como la gente percibe su espacio propio. Es decir, si bien es cierto, la gente cuando compraba en las ferias inmobiliarias un departamento, veía pues el área, el precio y más o menos que cumpliera con un programa que eran los dormitorios, el baño, la cocina. Hoy día estoy seguro que todo el mundo está volviendo a mirar y diría, bueno, de repente esto hubiera sido más conveniente que no tuviera un muro o que el baño hubiera sido fragmentado para que todos los que vivimos en esta casa lo podamos usar. Entonces, esto nos solía a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Y empezar a descolocarnos de estas plantillas inmobiliarias que finalmente se han dado como un commodity que todo el mundo hace y que de alguna forma están condicionadas también por el reglamento, ¿no? O sea, casi las soluciones de los departamentos vienen a partir de una cabida que arroja el reglamento y que buscamos la mayor constructibilidad. Pero este repensar el espacio nos va a llevar inevitablemente a un choque con la normativa, ¿no? Y hay que ser creativos en este proceso. En esta etapa puente, yo diría, por eso, inclusive los proyectos en proceso hay que volverlos a mirar. Yo creo que no hay que tener miedo a volver a mirar lo que está en construcción y lo que está por hacerse, ¿no? A nosotros nos está pasando como oficina que la forma de aportar en este proceso es estamos repensando todo. O sea, tanto así que estamos tratando de imaginar, porque no nos queda otra más que imaginar lo que puede pasar y de repente mirar lo más cercano. Por ejemplo, quizás en España pueda ser más fácil empezar a ver lo que está pasando con el fenómeno inmobiliario, que podríamos extrapolar algo de lo que podríamos usar acá, ¿no? Entonces, la percepción del espacio flexible es una constante en todos los webinars que he podido participar o escuchar, ¿no? Todo el mundo habla de que la percepción de flexibilidad es muy valiosa. El hecho de tener un muro que se pueda correr para que la sala y un dormitorio o un espacio, ya no ni siquiera hay que llamarlo dormitorio, y yo creo que hay que empezar a quitarle las etiquetas o los espacios, a pesar de que el reglamento nos obliga, para poder a encontrar estas flexibilidades, ¿no? Por ejemplo, muchos se han encontrado en situaciones que nunca fueron previstas. Por el hecho de tener que entrar en cuarentena prácticamente en un fin de semana y no saber qué hacer con sus padres. Y tener que buscar una solución en el departamento de repente para transportarlos porque no los pueden dejar solos. O de repente, incorporar prácticamente espacios de trabajo y de estudio dentro de la casa. La mesa del comedor se ha vuelto pues, un elemento fundamental que de repente podría ser repensado porque la mesa del comedor ya no tiene esa función. Entonces, sí me parece importante entender primero esta etapa puente, ¿no? Lo obvio, ¿no? La gente ahora va a pedir más balcones, va a pedir que los baños sean fragmentados, que hayan zonas neutras para control. Creo que eso sí va a formar parte de este primer imaginario, ¿no? Y que además todo el mundo está repitiendo. Hay varias cosas que ustedes donde participen van a escuchar esto. Pero creo que hay que hacer una reflexión adicional sobre qué significa esto y cómo se lee esto dentro del producto inmobiliario, ¿no? Lo que empecemos a diseñar hoy día, tengan en cuenta que son productos que además que van a tener una vigencia futura. El que compre, la gran barrera que tiene el comprador de cualquier producto inmobiliario es que ya no ahora vitrinea. Hasta hace unos años, yo me recuerdo que Grenco ponía una caseta frente al Gol de San Isidro y la gente compraba el edificio en la caseta. O sea, se compraba el proyecto en planos. Eso ya no sucede. Hoy día, el poder llegar al 30% de las unidades que debe colocar el inmobiliario para poner el punto de inflexión para poderlo financiar, cada vez es más difícil. Y eso obliga a hacer productos que sean cada vez más sexys, más atractivos, pero no porque son bonitos, sino porque siente la gente que está comprando posibilidades. Si yo me voy a meter en un financiamiento de 15 o 20 años y yo no sé cómo hacer mi vida en 15 y 20 años, más aún con las inseguridades que nos ha dado la pandemia, es muy probable que los únicos departamentos que pueda empezar a vender en estos procesos sean aquellos donde yo sienta que me puedo adaptar a lo que venga. No solamente una pandemia, a que tenga más hijos, a que tenga que traer a mi padre, a que tenga que usar como espacio de trabajo. Entonces, el tema de la flexibilidad más allá de la pandemia empieza a ser fundamental para poder entender cuál es ese producto. Primero, que la gente lo vea atractivo y pueda cerrar un negocio en planos. Y segundo, sean productos que tengan una vigencia más allá de en los próximos 20 años. Que le dé valor y que la gente lo perciba así, ¿no? Gracias. Voy a compartir una pantalla para tener algunas imágenes. ¿Se ve, no? ¿Se ve, Rodrigo? Sí. Ya. Sí, sí.
Sí, bueno, el primer tema, de hecho, empalmando con la reflexión de Pepe, es el tema del interior del departamento, ¿no? Creo que todo el mundo se ha estado preguntando, ¿no? Se hemos estado preguntando cuál, esta primer imaginario, esta primera reflexión sobre la pandemia, cómo va a influir en el tema del departamento. Encontré este diagrama que es muy interesante, más allá de que se califique uno como bueno y malo, ¿no? Es un departamento que tiene la misma forma y la misma área y básicamente una distribución distinta de las paredes puede cambiar completamente la dinámica familiar de la vida. Hablábamos con René en los previos a esto, que él hablaba de cómo su área de trabajo en el departamento había salvado su matrimonio o su vida familiar en todo caso. Es mi caso también, por ejemplo. Yo tenía un estar, este típico estar, que está como espacio de transición para llegar a los cuartos, y hoy en estos 2 meses me he dado cuenta que no puedo trabajar ahí porque mis hijas pasan por ahí y es imposible concentrarse. Entonces, el diagrama me parece súper interesante porque quizás no es un tema de tamaño, sino revela la importancia de la distribución de las paredes, ¿no? Y de los mismos ambientes en la calidad de nuestra vida, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión bien importante que nos va a dejar la pandemia, ¿no? Y algo, digamos, de lo que también ha hablado Pepe es este tema de flexibilidad o adaptabilidad, ¿no? Yo plantearía esa pregunta también, ¿no? O sea, ¿es esto lo que nos estamos imaginando? ¿Son departamentos, digamos, más chicos o del mismo tamaño a los que se le mueven las paredes? ¿Se mueve un closet para que aparezca un dormitorio? ¿O son departamentos que son básicamente estructura y adentro tienen drywall? Y de repente tienen un falso techo por donde las instalaciones se podrían mover? ¿O estamos hablando de un departamento que está, digamos, tan bien distribuido como eran los departamentos que habían en Lima pues en los 60, en los 70, 50, que, digamos, permiten apropiárselo de distintas formas a lo largo de un periodo, ¿no? Eso es algo que me gustaría que nos puedan comentar. Y también en estos 2 meses seguramente hemos encontrado algunos espacios que de repente son innecesarios o redundantes, ¿no? O algunos que sí son necesarios. Pienso en el recibo, por ejemplo, de la casa, ¿no? Tan importante ahora para dejar algunas cosas. O sea, como los limeños no usamos saco, no necesitamos un lugar para dejar las cosas, pero hoy sí que necesitamos un lugar para dejar zapatos y demás. El recibo, qué pasa con la cocina, qué pasa con la zona de servicio, y qué pasa con estos estares que se supone que eran estares, pero en realidad son unos espacios de paso en los que no podemos estar realmente, no podemos trabajar, ¿no? Y finalmente también me gustaría que discutamos un poquito en este primer bloque sobre la sobreregulación que implica diseñar con un reglamento nacional de construcciones por un lado, y con las ordenanzas municipales, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, pero como decía Pepe, finalmente si la municipalidad te dice, bueno, esto va a funcionar como un dormitorio y entonces no lo puedes hacer, o tu lavandería tiene que ventilar, o tu cocina tiene que ser así, asá, porque esto dice la ordenanza y esto dice el reglamento, entonces estamos sumamente limitados con poder implementar realmente las cosas sobre las que hemos reflexionado, sobre las que estamos pudiendo reflexionar en estos durante estos meses de cuarentena, ¿no? René, estás con tu micrófono apagado. Bueno, acá de nuevo. A ver, el tema de los departamentos, las viviendas, etcétera, claro, lo vemos como arquitectos y lo mismo que ha dicho Pepe, en la oficina estamos pensando cómo cambiar estas cosas. Ahora, eso efectivamente también tiene, como dice Jorge, que ver con los reglamentos. Eso lo vamos a hablar, es muy importante. Ahora, la arquitectura como tal cambia lentamente en la historia de la humanidad, porque básicamente alberga los cuerpos y los cuerpos no han cambiado tanto. Sin embargo, lo que sí cambian son las costumbres, los modos de vivir, la economía, las situaciones específicas, las innovaciones, etc. Uno de los mayores cambios que se produjo en la historia fue la aparición del ascensor. El ascensor cambió y permitió que funcione la torre. También influyeron las técnicas en los materiales constructivos, los temas sanitarios, la altura de los edificios, los baños, las cocinas, y muchas veces de esto, así como en las guerras permitieron muchos cambios en la medicina, por ejemplo,
este tema de las pandemias o de las cosas sí toman ciertos niveles de posibilidad de cambios en los departamentos o en las viviendas, ¿no? Yo diría que la pregunta es, ¿cambiarán los departamentos a partir del impacto del COVID? Digo, bueno, más allá de un probable kit sanitario, así le hemos llamado a una acción como inmediata, a ver, como de golpe bandejas o cosas que uno puede ofrecerle a los clientes, mira, ahora te vamos a poner unas bandejas de desinfección, unos lugares donde poner, que ya habló Jorge, en fin, es lo que se escucha por todos lados, o cómo abrir las puertas sin tocar demasiado con las manos. Yo creo que hay como dos espacios que han salido victoriosos de esta experiencia del encierro. Los espacios que han podido usarse porque se adaptaron o porque existen para el trabajo en casa o para los chicos en el colegio, y los balcones y las terrazas. Quienes hemos podido disfrutar de esto, sabemos que nos salvaron, como decía Jorge, la vida, el matrimonio, la familia, etc. ¿ya? Salir con un lugar donde estar un poco o donde poder convivir. De golpe, Jorge, ¿podrías poner la diapositiva esta de la terraza mía? ¿No? Entonces, creo que esos dos espacios son victoriosos. A veces, por un tema de metros cuadrados, hemos delimitado las cosas. Esta es mi casa, en fin, ahí con mi familia, jugando o comiendo, etc. Nos acompañaron unos buenos días. ¿ya? El tema, por ejemplo, de la terraza y las normas, por ejemplo, en Santiago de Chile, el valor de constructibilidad de una terraza es el 50%. O sea, no te ponen el 100%, sino el 50%. Eso implicará unos cambios en las normativas, pero que es interesante porque la terraza se vende a un valor del 100%, pero a nivel de constructibilidad de metros cuadrados que le podemos sacar del terreno es 50%. Entonces, trabajar esos aspectos, que es una triada, ¿no? La mejor habitabilidad, o sea, el mejor producto, una mejor rentabilidad y cómo la normativa nos acompaña, son temas que nos parecen muy importantes. Otros dos aspectos que tienen que ver no con espacios, sino con el modo de habitar los espacios, es la ventilación, la buena ventilación y la buena luz natural. Esto también tendrá que ver en cómo la morfología, la forma de nuestros edificios, menores cantidad de patios chiquititos, concentrar el vacío, en fin, lo vamos a ver cuando hablemos de los edificios, eso podrá mejorar estas condiciones. Entonces, yo creo que estos 4 elementos serán muy valorados de modo inmediato, es decir, las terrazas, los espacios posibles de trabajo, la luz y la ventilación. Los departamentos, ¿qué hacer con eso? Creo que independientemente del tamaño debemos esforzarnos porque estas 4 cosas funcionen, y creo que la flexibilidad o la facilidad del cambio y del uso es muy importante. Pensar, y acá tiene mucho que ver con el ticket, de cómo generar situaciones que aún en departamentos de bajo costo o de bajo tamaño, normalmente van ligados ahí, hay que pensar bien eso, cómo podemos generar estas situaciones que mejoren la condición de vida, que es lo que va a querer la gente en la medida de esto, ¿no? Sin que afecte la economía del proyecto. Y este layer de sanidad, seguramente se valorarán materiales fáciles de limpiar, durables, y sobre todo que sean buenos para la salud, que no emanen tóxicos. Creo que la gente está cada vez más preocupada por su salud. Si a todo esto le agregamos la idea de buenas vistas o nos inventamos unos espacios urbanos o propios que sirvan para estos fines, entonces estaremos mejorando las condiciones para seguir diseñando, construyendo y vendiendo. Quiero tocar aquí, me disculpan los minutos, pero el tema de las normativas. En cuanto a la norma, aquí hay mucho trabajo que hacer. Desde AEA estamos trabajando mucho en eso. Por ejemplo, Jorge está trabajando junto con el CAP para digitalizar los procesos
de revisión y licencia en los proyectos. No solo para ahora, sino para que quede. Debemos agilizar estos cambios. También empezar a aprovechar la oportunidad del revisor urbano, que es una alternativa que la ley nos da y que permite trabajar de la mano con quien nos revisa y nos aprueba el proyecto. De eso se puede hablar, hacer un webinar de ese tema. Pepe está trabajando entre Comaea y CAP, ¿no?, sobre la revisión comentada de los reglamentos nacionales, que es muy importante, y yo estoy con Sensico y con el CAP trabajando en la nueva norma 020 de vivienda. Esta es una lucha muy fuerte que estamos dando. Algunos de los arquitectos tenemos mucha historia detrás en la sobreregulación. Entonces estamos buscando que aparezcan la posibilidad de revisar por desempeño, que es el modo que se revisa en casi todo el mundo. Es decir, a ver, demuestre usted que está iluminando y ventilando bien un edificio, más que el tamaño de un patio de luz que no sabe si apunta al norte, al sur, al este y al oeste, y la calidad de la luz o del aire es diferente. Estamos tratando de pasar a una norma de desempeño frente a una norma prescriptiva, que nos dice tantos dormitorios, tantas cosas, tantos metros cuadrados, en fin. Esa lucha la tenemos que dar. Y es muy importante la participación de ustedes en este tema de cosas, porque no puede pasar que desde una norma que dura 20 años nos digan cómo debemos vivir los 20 años próximos, porque no lo sabemos. Nos deben permitir a ustedes y a nosotros generar, innovar y cambiar de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. Para eso estamos entrenados los arquitectos, no para responder solamente a unas normas que a alguien se le ocurrió hacer. Entonces, esa batalla en el tema normativo, desde la EA la estamos haciendo, y ustedes son unos socios espectaculares para eso. Pepe, listo. Gracias, René. El tema que mencionaste, con el que terminaste tu anterior intervención, de la flexibilidad, me interesa mucho que podamos reflexionar un poco, porque además es algo muy relevante para el diseño del departamento y el producto en sí, ¿no? Ese tema de cómo imaginas el tema flexible, adaptable, drywall, movilidad, ¿qué es para ti? Yo creo que estamos en la etapa de tirar la piedra lejos, ¿no? O sea, podemos imaginar varias cosas, ¿ah? Pero antes de entrar al tema, quería decir dos cosas. Uno, yo estoy muy optimista en lo que viene, en el sentido de que es la primera vez que veo alineado una serie de actores en el mercado de la inmobiliaria y de la construcción que nos va a permitir que estas cosas que estamos imaginando sean posibles. Esto no está pasando en todas partes del mundo, ¿eh? El hecho de que yo vea al Ministerio de Vivienda, CAPECO, ACEI, Colegio de Arquitectos, Ministerio de Vivienda, prácticamente alineados, esto no ha pasado nunca. Y te digo, las razones por las cuales tanto René como yo estamos trabajando cerca del Colegio de Arquitectos y igual con Jorge, es porque estamos viendo que de verdad se están haciendo cosas y que van a impactar notablemente en hacer mejor ciudad y seguramente para hacer mayores productos inmobiliarios. Quería decir eso nomás porque yo soy muy optimista sobre lo que viene. Así como distritos como Miraflores, que va a haber un boom inmobiliario en Miraflores a pesar de la pandemia, por la forma en promocionar que tienen el distrito, ¿no? Esto podemos conversarlo en algún otro momento. Pero sí quiero decir que esto que estamos pensando es importante reflexionarlo, porque sí, no es solamente van a ser ideas, va a ser posible llevar adelante estas ideas hasta sus últimas consecuencias. Ahora, respecto a la flexibilidad, es verdad, yo creo que en este momento es muy importante empezar a crear espacios que tengan la posibilidad de adaptarse. Y cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de cambiar la percepción del espacio. Es decir, si yo diseño departamentos de 45, 50, 60, 70 metros cuadrados, tienen que parecer que son departamentos más grandes, no porque son más grandes de verdad, sino porque la capacidad de reconfigurarlo me va a dar la posibilidad de usarlo mejor, de poder absorber más situaciones. Desde que, por ejemplo, pueda venir mi hija con su enamorado y pueda tener un espacio propio en la terraza, a que pueda venir mi padre y poderse quedar a dormir, a que mis hijos, si son tres, hayan 3 computadoras trabajando porque tienen que hacer estudiar en forma remota, o tengo muchos amigos que tienen el problema, y el problema, digamos, es que necesitan 4 computadoras porque uno da clases y los otros 3 estudian, ¿no? Porque uno es profesor. Entonces hay una serie de situaciones que nunca fueron previstas y que creo que el espacio del futuro después del coronavirus debería permitir que se den. Ahora, otra de las cosas que ha pasado junto con la flexibilidad y que hay que pensar fuera de la caja es que se están acelerando todas las nuevas tipologías. Por alguna razón, digamos, en la región
El Perú es mucho más permeable a todo lo que es tendencia. Países como Chile, como Argentina, son más conservadores antes de incorporar conceptos nuevos. Acá en el Perú, casi en tiempo real, vienen conceptos de feria. El tema, por ejemplo, de co-living es un fenómeno relativamente nuevo que arranca en el 2016. En el Perú ya se estaba, antes de la pandemia, empezando a explorar proyectos de co-living. O vivienda para renta. El Ministerio, por suerte, está trabajando ya una normativa que va a promover la vivienda para renta, porque por hoy día la vivienda para renta tiene que venir bajo el escudo de un apart hotel o algún formato de hospitalidad para poder cobijarlo, ¿no? O el tema de los usos mixtos, por ejemplo, que el reglamento no prevé un capítulo, con lo cual se generan algunos absurdos como duplicar, ¿cómo se llama? Ingresos. Evacuaciones. Claro, entonces hay una serie digamos, yo creo que esto va a acelerar todo lo que son las nuevas topologías, el cohousing, la vivienda ¿cómo se llama? Para estudiantes, la vivienda para adultos mayores. Existe una cantidad digamos, de tipologías que la vivienda lo va a poner en evidencia. Y esto viene con flexibilidad, porque como uno no puede ser muy específico, va a tener que poder diseñar edificios que puedan albergar muchas situaciones, no solamente que sean muy especializados, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Lo que es el diseño que viene, la flexibilidad, viene con esta percepción de espacio. Las áreas comunes se van a volver espacios muy valiosos. Normalmente, la forma como se diseña, como se diseñaban las áreas comunes hasta hace unos años, yo diría en el ciclo inmobiliario anterior, era como un club. Las áreas comunes eran instalaciones de club. Ponían un cine, un gimnasio, una cancha, una piscina, ¿no? Después, en este ciclo inmobiliario, esto cambió. Las áreas comunes empezaron a comportarse como un espacio para construir comunidad. Esto es porque la gente joven buscaba más el interrelacionarse. Y la forma de diseñar las áreas comunes empezaron a ser espacios de interrelación. Esto va a ser aún más acelerado, en el cual van a ser extensiones efectivas de la vivienda en esta percepción del espacio. Hay algunos proyectos que he estado explorando, por ejemplo, que se podrían hacer. Hoy día, por ejemplo, uno podría tener un depósito en el sótano, pero si yo le hago un patio inglés, puede ser un habitáculo que puede ser usado como oficina. Y esto el reglamento no me lo permitiría. Pero no habría ninguna razón sanitaria para no hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensando fuera de la caja, justamente, ¿no? O, por ejemplo, empezar a hacer la oficina vivienda, por ejemplo, ¿no? El reglamento no lo permite, nunca podría hacer eso. Sin embargo, en la práctica se está dando. ¿Por qué no podemos empezar a buscar estas nuevas consideraciones para permitir, por ejemplo, hacer oficina vivienda, ¿no? O hacer en otros segmentos, inclusive la vivienda taller, que existe esa tipología, existió. Yo recuerdo en la universidad lo trabajaba en un momento, pero digamos, la norma siempre es reacia. El otro tema es la densidad, por ejemplo, ¿no? La densidad, como decía René, siempre, ahora que hay gente que nunca ha estado de acuerdo en densificar, para nosotros es muy caro no densificar, con lo cual el concepto es que hay que densificar en forma segura. Y eso es un concepto que hay que introducir en los proyectos. O sea, no está mal hacer proyectos densos, está mal hacerlos de forma insalubre. Con lo cual, lo que dice René, que es correcto, hay que introducir este layer nuevo de bioseguridad. Es lo que ha pasado cuando ocurrió el 9/11, ¿no? El 9/11, en los aeropuertos introdujeron el layer de seguridad porque pensaban que por todas partes iban a entrar terroristas a dinamitar los aviones, ¿no? Entonces, esto ya se normó y los aeropuertos lo incorporaron. Y escuchaba en la mañana a un especialista en aeropuertos que dice que es probable que en los aeropuertos el layer de bioseguridad esté antes de la entrada del aeropuerto. O sea que uno entra al aeropuerto y el aeropuerto en general sea una zona segura. No ponerlo en la zona después del control de ticket, ¿no? Esto más o menos en esa escala va a ocurrir en la vivienda, ¿no? O sea, los controles de bioseguridad seguramente en principio serán intuitivamente, serán protocolos y en el futuro seguramente surgirá alguna norma que lo incorpore, ¿no? Y seguramente de repente, así como hay arquitectura bioclimática, y en ese mismo ramo seguramente se incorporarán nuevas consideraciones que tienen que ver con la seguridad. Todo parte de este nuevo imaginario tiene que ver con lo que Jorge preguntaba, que era el tema de la flexibilidad, ¿no? Porque si estamos ahora incorporando una serie de nuevas variables dentro del proyecto de vivienda, y eso, estamos hablando específicamente de vivienda. Esto está pasando en centros comerciales, en aeropuertos, en hospitales, en hoteles. La reconversión de los espacios, por ejemplo, tenemos algún proyecto ahorita que es reconvertir un espacio de hotel, un edificio de hotel, en vivienda para renta, ¿no? Porque el hotel de repente deja de tener sentido. Entonces, de ahí de nuevo la flexibilidad se empieza a ser importante. Que los edificios tengan buenos huesos, y en algún momento conversamos que qué buenos esos edificios de los años 60, que tienen los buenos huesos como para reconfigurarlo en los usos contemporáneos, ¿no? Estos departamentos que tiene Cron, por ejemplo, en San Isidro, que son espectaculares, son unos departamentos que tienen una vigencia impresionante hasta la fecha, ¿no? Y que son muy peleados, ¿no?
Liz. Y ahí hay un tema, Pepe, perdón que te interrumpa, que ha surgido aquí, ¿no? Lo poco reconfigurables que son los edificios de oficina al ser edificios que no tienen área libre. Porque, digamos, sin luz es difícil también pensar en otros usos, como por ejemplo convertirlos en vivienda o o de repente hasta en un hotel, ¿no? Quería darle el pase a Rodrigo, antes de pasar al siguiente tema que ya se ha tocado, de hecho, un poquito ahora en las intervenciones previas. Sí, gracias, Jorge. Sí, un poco el comentario que les podría hacer desde el punto de vista del inmobiliario, del negocio inmobiliario, es el producto que estamos haciendo ahora es un poco en base a la sobreregulación del interior del proyecto. O sea, los proyectos están sobreregulados en las municipalidades y no están permitiendo la flexibilidad. Creo que efectivamente las municipalidades como las de Miraflores están avanzando en ese sentido, pero creo que falta un tramo mucho más largo para adoptar medidas que permitan flexibilidad no en el producto en sí, sino en desarrollar el proyecto con flexibilidad. Por ejemplo, empezar a discutir el coeficiente de edificación. La lámina que proyectó René de la terraza a doble altura es muy interesante, pero solamente es posible en ese proyecto porque perdiste un área y por ejemplo, un departamento de 200 metros dejaste y computaste 2 veces. No, es el área libre, No, pero bueno. Ok, ya. pero bueno, Dale. digamos, probablemente hubo una forma de sustentarlo, pero no es el caso general. Lo que está pasando es que las municipalidades están sobreregulando el interior y no se está regulando correctamente el edificio, la masa edificada, y qué se resuelve adentro creo que debería ser un problema del desarrollo inmobiliario y del arquitecto para hacer propuestas. Lo que comentan de que los proyectos que vean casi comoditizados tiene que ver con la sobreregulación, ¿no? Y también les quisiera ya rebotar un tema para poder conversar respecto a que la mayor demanda está en departamentos por debajo de los 300.000 soles. Entonces, creo que el enfoque muchas de las cosas que están planteando son muy interesantes, pero el mayor problema lo tenemos en departamentos que están alrededor de los 70, 65 metros cuadrados, y es en esa escala en la que tenemos que trabajar, porque es la que tiene mayor demanda y en las que estamos concentradas muchas de las inmobiliarias. Entonces, creo que las respuestas también tienen que venir para atacar esa escala y hacer que se pueda flexibilizar y hacer este tipo de proyectos. Gracias, Sí, Rodrigo. de acuerdo. Quería comentar justamente unas cosas que toca Rodrigo, que tocó Pepe. Efectivamente, el tema de la sobreregulación es un gran problema. Por eso, la 020, que es la norma de vivienda, la estamos trabajando y dando una durísima lucha para desregularizar y para generar capacidades de cambio, innovación, etc. Y hemos aprovechado el marco del COVID justamente para llevar a ese nivel de reflexión. Entonces, ese tema de las tipologías, de no ponerle nombre a cada cosa, entonces que permita, y efectivamente el tema de la densidad se regularía con el parámetro de densidad y de constructibilidad. Esto permite manejar mucho mejor las situaciones que simplemente pisos llenos. Y bueno, nada, sigamos con el siguiente tema que Gracias, es René. ¿no? Mencionaba Pepe esta idea que me la imagino súper bacán, ¿no? El tema de pensar en usos diferentes para el estacionamiento. En estacionamientos hay edificios que tienen 7 pisos y 3 o 4 pisos de estacionamientos. Eso quiere decir que la inversión arriba puede ser casi la misma que tenemos literalmente enterrada, y normalmente son unos espacios que no sirven para mucho. Esta foto, de hecho, me la pasó Rodrigo Martínez. Sus vecinos han convertido su estacionamiento en una especie de gimnasio temporal y patio de juegos. Me ha pasado lo mismo a mí. Mis hijos o mis hijas salían a jugar al estacionamiento una vez al día. He visto mucha gente entrenando o haciendo ejercicio en sus estacionamientos, y se escucha, de hecho, a los niños jugar en los sótanos. Simplemente digo esto porque, digamos, a veces creo que es una oportunidad también para repensar
en la utilidad o en la flexibilidad de unos espacios que muchas veces damos por sentado que no sirven para nada más, ¿no? Entonces, pensar que un estacionamiento en el que inviertes tanto dinero solo va a servir para cuadrar un auto, que además la mayor parte del día está afuera, no tiene mucho sentido, ¿no? Más bien, de repente, esto podría ser un espacio que sin mucha inversión puede ser un espacio que, como dice Pepe, podrías utilizarlo metiendo un pozo de luz como un espacio de juego o un espacio de trabajo o lo que sea. Es muy difícil encontrar, he estado tratando de buscar en Google fotos de estacionamientos bonitos No hay, o iluminados, y no hay, y la mayoría, y Rodrigo me hizo ver esto, tienen autos de lujo en la foto, porque se entiende que esto es un lujo, ¿no? Como que si yo tengo un Porsche o una Range Rover, bueno, solamente ahí le pongo una luz bonita, pero no tiene nada que ver, o sea, haciendo una buena iluminación, idealmente poniéndole luz natural o un piso normal, podría perfectamente este espacio convertirse en un espacio de trabajo, un lugar donde se pueda celebrar un cumpleaños, las reuniones de los edificios, o, ¿por qué no, un patio de juegos cuando los autos no estén ahí, ¿no? Entonces, y digo el estacionamiento, pero también pueden ser algunas áreas comunes de otras áreas comunes del edificio. Y con esto voy también a un tema que tocó René, que son las áreas libres de los departamentos, de los edificios, perdón, ¿no? Obviamente todos sabemos que un típico lote limeño te pide 35, 40% de área libre. El típico edificio que solemos hacer es este de la izquierda. Lo que creo que las municipalidades, cuando hacen esas ordenanzas, no entienden es lo que implica la repetición de ese edificio en una manzana, y es el diagrama de la derecha, y en un barrio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pensamos que ese 40% de área libre normalmente, como decía Rodrigo, está subdividido en minúsculos pozos de luz de 3x3, entonces esa área libre que tanto nos exige y que tanto defiende la municipalidad, y a veces nosotros mismos también, no sirve para absolutamente nada. Y nos hemos dado cuenta también seguramente en estos meses que nuestro edificio no tiene área libre, no tiene áreas comunes donde nosotros podamos salir a tomar sol, salvo aquellos privilegiados departamentos que sí tienen alguna terraza. Y eso no es solo un diagrama, esta foto también me la pasó Rodrigo, y esto es Chacarilla. Chacarilla es quizás el primer ejemplo de un barrio ya consolidado, felizmente con edificios no tan altos, de multifamiliares regenerados sobre lotes que antes eran de vivienda. Ahora, estos son 5 o 7 pisos, pero imaginémonos una manzana donde hay edificios que tienen 12 pisos, o 10 pisos, o 15 pisos. Estos pozos de área libre no sirven para nada. Ahora, esto es ya una hipótesis o una idea personal quizás. Pensemos que este 40% de área libre en una manzana que tiene 100%, o sea, 10.000 metros cuadrados, una manzana típica, estamos hablando de 4.000 metros cuadrados. 4.000 metros cuadrados que en Chacarilla, por ejemplo, están subdivididos en pozos que tienen entre 10 y 30 metros cuadrados, en 100 pozos en una manzana. Cuando perfectamente, si la ordenanza fuese más propositiva y estuviera pensada en que esa área libre realmente sea un área común, colectiva, podríamos pensar en tener áreas realmente libres que compartan estos edificios y que generen, ¿por qué no?, pulmones verdes. Como los hay, de hecho. Todos obviamente conocen y seguramente están buscando terrenos, los que construyen en Miraflores y San Isidro, por estas manzanas de patio central. Obviamente son manzanas más grandes, pero es indudable el valor que puede tener un departamento que tiene vista a parque o salida incluso directa a parque, ¿no? Yo estoy convencido de que nuestras manzanas típicas, si es que aquellos que hacen las normas pensaran en que el área libre no es un pozo que no sirve para nada, sino el potencial, un potencial pedazo de un parque central, podría hacerse algo así. Para que tengan una idea, 4.000 metros cuadrados, o sea, el 40% de una manzana típica es exactamente el área de una cancha de fútbol profesional, que mide 35 por 90. Eso es el tamaño de área libre que se desperdicia trozándola en minúsculos pozos de luz que a nadie le sirven para nada, ¿no? René, tú tocaste este tema y como además estás metido en el tema del reglamento y las ordenanzas, me gustaría que pudieras reflexionar también sobre esto. Bueno, ya estamos metidos para empujar el carro como todos en este momento. Efectivamente, la idea parte de un concepto bien diferente.
normalmente diseñamos y la norma nos lleva a diseñar lo lleno y no el vacío. Si nosotros conseguimos que el vacío, y en nuestra oficina hacemos muchos intentos por eso, por evitar el pequeño pozo de luz y generar el vacío, el área libre, mayoritariamente en un gran espacio. Eso consigue una mejor situación para cualquier tipo de departamento. Entonces, pensar también en términos urbanos y de norma sobre el vacío como valor positivo, en lugar del vacío como una necesidad para meter aire y luz, como así se llaman, los patios de aire y luz, creo que sería un cambio muy importante. Hay la idea del corazón de manzana en muchas ciudades, por ejemplo en Buenos Aires, todos los terrenos dejan un retiro de fondo y esto genera este espacio general verde, ¿ya? En fin, hay muchas posibilidades de eso. Yo quería atacar justamente con eso también un poco el tema de la vivienda de bajo costo, que creo que es el problema fundamental, ¿no? Pues claro, las terrazas y los espacios de trabajo ocupan y cuestan dinero, ¿no? Entonces, esto se podría ver, hemos estado pensando y conversando con colegas en la oficina, en fin, en cómo generar esos espacios como un poco más colectivos o como extras, ¿no? Por ejemplo, así como vendemos depósitos, vendemos cocheras, de golpe un edificio de vivienda de densidad media alta, que con departamentos chicos, podríamos generar un piso de pequeños espacios, no sé, un 4x4 de una habitación, que la gente pueda comprar o alquilar, de golpe hay que ver cuál es el negocio de esos, para que los hijos estudien. Igual, o sea, los días de clases, poder generar ese tipo de cosas, aunque estemos en post-pandemia, ¿no? Entonces, habría algunos mecanismos que se pueden pensar, pero siempre mejorando la norma que nos permita el edificio mixto, como dijo Pepe, porque si no ahora no es parte de la unidad inmobiliaria, en fin, hay una serie de trabas que nos impiden esto, pero estamos trabajando en eso. Bueno, el tema ese de la azotea como un espacio público, porque hemos visto, lo tocó Pepe también, que en los edificios, los que vivimos en edificios, se ha generado una cierta comunidad. Yo hoy, 2 meses después, conozco más a mis vecinos y nos hemos ayudado porque nos damos cuenta que nos necesitamos, cosa que a veces nos pasa desapercibido. Pues claro, se están diseñando, estamos diseñando nosotros, en fin, en todo el mundo, edificios cuyas azoteas de golpe pueden tener algo de vivienda, pero donde hay espacios comunes que incluso en una situación de pandemia pueden ser compartidos. Entonces, repensar todos estos lugares comunes que hoy tiene la arquitectura que estamos haciendo, creo que es un ejercicio interesante y que podemos ir juntos hacia esa reflexión, ¿no? Pepe, Sí. el tema de los estacionamientos, de hecho, me escriben algunos arquitectos que les pasa lo mismo con sus sótanos. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que entender que el primer sótano tiene enormes posibilidades, ¿eh? En general, porque es el más fácil de ventilar, uno puede hacer un patio inglés en el fondo del lote, retirando el muro, sin perder terraza del primer piso, que es parte del diseño, y generas un espacio ventilado que va a ser, o sea, aparte del nuevo estándar que viene, o las mayores preocupaciones, vienen por iluminación y ventilación natural. En general, mucha gente va a valorar eso en estos espacios flexibles y ventilados, ¿no? Entonces, el poder crear un estacionamiento ventilado naturalmente en el primer sótano me parece un espacio tremendamente valioso. Esto acá, que digo, es parte de pensar fuera de la caja, ¿eh? Porque, claro, puede sonar extraño, digamos, pero la foto para mí es lo más, la foto que me enseñó me parece tremendamente gráfica, la forma como la gente se las ingenia, ¿no? Y esto está pasando en general en todo el edificio, ¿eh? O sea, yo te puedo asegurar que hay gente que está usando las escaleras para hacer ejercicio, ¿no? Y la escalera de escape, ¿no? O hay gente que está usando los techos en forma creativa, haciendo biohuertos, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a usar el sótano, pues esta foto me parece genial. Es un gimnasio, porque claro, la gente
no se le va a ocurrir regresar a un gimnasio porque siente inmediatamente que el coronavirus se le monta en el momento que se sube a una máquina, con lo cual uno se está comprando su máquina y los niños empiezan a ser parte de esta dinámica porque les parece entretenido ver a su papá haciendo ejercicio y creas una dinámica que no existía porque los niños no pueden salir. Entonces, todas estas nuevas situaciones para mí me parecen muy enriquecedoras y la nueva arquitectura después del coronavirus debería ser una arquitectura abierta, ese es el concepto, ¿no? Que permita absorber Exacto. situaciones no previstas. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo en algunos proyectos, estamos diseñando lo que le llamamos un falso mariposa. El mariposa es el departamento este que uno tiene una sala comunal al medio y departamento de derecha, dormitorio a la izquierda, dormitorio a la derecha. El falso mariposa que estamos diseñando nosotros es un departamento que tiene a la derecha 2 dormitorios y a la izquierda tiene un master suite, o sea, un dormitorio principal, que puede convertirse en una pequeña vivienda de un dormitorio. O sea, está diseñado de tal forma que yo le agrego una puerta al dormitorio, porque la norma no me lo permite. Entonces, yo le agrego una puerta al departamento y le doy una independencia, creo una esclusa para entrar al dormitorio independiente y entro al dormitorio del otro lado. ¿Qué sucede con esto y por qué la gente lo ve muy atractivo? Porque cuando el que compra posibilidades. Yo no sé si, digamos, qué va a pasar de mi vida en los próximos 20 años. El poder tener un departamento que lo puedo reconfigurar en alguna forma me permite pensar que si, por ejemplo, hoy día los padres están superviviendo a los hijos mucho más años de los que se esperaba. Entonces, a veces uno tiene que traer a vivir a su mamá o a su papá y poderle dar un habitáculo con cierta independencia es importante. O el hijo se casa y lo puede traer. Y ahora puede ser la oficina. Entonces, el poder tener un departamento que yo sienta es lo que me hace comprarlo en plano, por ejemplo, ¿no? Porque yo siento que me estoy comprando la posibilidad y no pensar que puedo tener un departamento que no sé si me lo compre porque no sé si me va a funcionar en los próximos 5 años. Eso, igual con las áreas comunes, ¿no? Si yo tengo un área común donde hoy día le pongo un coworking, porque la palabra ya vino para quedarse, me imagino a mis hijos haciendo tareas, pues, hoy día. Digamos, en ese espacio que ya no es coworking, ¿verdad? Es un espacio que va a tener una serie de polivalencias, que va... Y los gimnasios ya no son gimnasios, hoy día los gimnasios son espacios polivalentes para hacer yoga, baile, gimnasio, etcétera, fiestas, o sea, esta polivalencia, cumpleaños, o sea, o los techos para biohuertos, o sea, el poder lotizar un techo y asignar un pedacito de tierra a cada departamento, hoy día, esto parecería una cosa pues muy holandesa, hoy día, claro, no te parece tan disparatado el poder tener un pedacito de tierra donde puedes sembrar algo en una cuarentena, ¿no? Entonces, para mí es importante empezar a pensar esto de esta forma fuera de la caja. Un concepto que a mí me parece muy valioso, es muy gráfico lo que tú demuestras de que, claro, hay que meter una cancha de fútbol en medio de una manzana, sería ideal en planificación, ¿no? O sea, habría que hacer ciudades como Valencia, como Barcelona, donde puedes tener desde la concepción este espacio. Sin embargo, yo creo que podemos hacer, esta palabra también la he escuchado últimamente, urbanismo táctico, que me gusta la palabra porque permite a una inmobiliaria poder empezar a hacer pequeñas intervenciones urbanas. Yo creo que los inmobiliarios no saben que pueden hacer urbanismo, ¿eh? Yo creo que los inmobiliarios piensan que solamente pueden hacer negocio, y de verdad también pueden hacer urbanismo, y de verdad pueden mejorar la ciudad, y de verdad pueden mejor negocio valor, haciendo urbanismo. Claro, ¿no? Claro. Y pueden mejorar el valor digamos, del producto que venden. Entonces, en este urbanismo táctico hay un concepto que a mí me ha gustado mucho que se llama parques de bolsillo, ¿ya? Digamos que de repente es más posible que abrir la manzana al medio. El parque del bolsillo es un concepto que surgió en Nueva York en los años 64, a raíz de que existieron una serie de revueltas en los barrios de Harlem, y hay unos filántropos que empezaron a encontrar la posibilidad de hacer pequeños parques dentro de las zonas marginales para bajar la tensión social, como puntos de encuentro, como espacios, digamos, de distensión, y fueron muy exitosos. Y lo cierto es que hoy en Nueva York tienen muchos de estos espacios que han sido replicados en Santiago, en Londres, en un montón de espacios. El parque de bolsillo es algo que perfectamente cualquier inmobiliario puede hacer. Obviamente, y esto invito además a la CEA a hacerse parte de esta idea, que puede además, hablando con las municipalidades, incorporar, no solo dentro de su lote, claro, de repente uno puede decir, bueno, no voy a estar regalando metros cuadrados dentro de mi lote, pero hay situaciones urbanas, bermas, anchos de vereda, darle un poco más de espacio en el lobby de ingreso, en el exterior, en el retiro, que no lo puedo tocar, para crear estos parques de bolsillo. Si hoy día, por ejemplo, todas las inmobiliarias que forman parte de la CEI se pusieran de acuerdo para sembrar un árbol cada vez que hacen un edificio, les puedo asegurar que empezamos a cambiar la ciudad. Entonces yo creo que podemos hacer pequeñas iniciativas sin ser tan ambiciosos y de repente no tan teóricos y tratar de convencer a los inmobiliarios a que hay formas de crear valor. Si yo, por ejemplo, yo he visto muchas veces que los inmobiliarios hacen su mejor esfuerzo, terminan el edificio, llaman al invernadero
y ponen las plantas que están en el mercado. Si uno hubiera planeado desde el comienzo poner un árbol grande, les puedo asegurar que ese departamento se vende solo por tener el árbol adelante. Entonces, creo que podemos tomar pequeñas iniciativas aprovechando esta conversación y esto puede ser el inicio de repente de algunas iniciativas que podemos hacerlas efectivas para empezar a hacer este urbanismo táctico desde los inmobiliarios, que sería un gran aporte para crear valor finalmente en el producto. Gracias, Pepe. Pasamos al último bloque, el tema del barrio. Creo que se ha hablado muchísimo en estos meses sobre esta idea de la ciudad de los 15 minutos. Creo que ya la está implementando París. Me gusta mucho el diagrama de la izquierda, ¿no? Con digamos, la persona al centro y a 15 minutos la bodega, el lugar de trabajo, el lugar de donde estudiar, donde el carpintero, la panadería, el parque, el teatro, el doctor, en fin. Y por otro lado el diagrama de la derecha, que es creo más bonito aún, esta idea, este esquema que muestra mucho Jaime Lerner, este antiguo alcalde urbanista y alcalde de Curitiba, sobre la tortuga, ¿no? Y cómo la tortuga trabaja o hace todo dentro de su mismo caparazón. Trabaja, come, duerme y hace todo dentro de su mismo caparazón. Entonces él dice que las ciudades deberían ser como las tortugas. Incluso dibuja esa tortuga cuyo caparazón asemeja el plano de una ciudad medieval donde todo está más o menos cerca, ¿no? Entonces creo que es un diagrama bien bonito. Ahora, por otro lado, también hemos estado viendo muchos negocios, el caso icónico de la San Antonio, que cambia de giro, pero por otro lado, cosas que están pasando también en otros rubros. Casandina, por ejemplo, está comenzando a convertir sus habitaciones en más o menos que unos departamentos de renta al mes. Acabo de ver este comunicado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que habla de cómo ya se va a permitir que las empresas que antes daban movilidad escolar, por ejemplo, ahora pasen a dar movilidad a los trabajadores de las actividades económicas que se están reactivando, ¿no? Entonces, esta especie de reinvención y de desregulación de las actividades, ¿no? Ahora, por otro lado, está esta foto que también circuló mucho de este pobre señor renovador de zapatos al que le clausuraron su negocio porque no podía vender leche o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que siempre todos nos hemos cruzado con esta horrible tabla de índice de usos en los que uno tiene que estar encontrando con lupa y con regla si es que el negocio que uno quiere hacer es compatible con la vivienda o con otro uso, ¿no? Y además estos típicos letreros a favor de la residencialidad, digamos, ¿no? Que creo yo tanto daño hasta cierto punto le hacen a esta ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esta ciudad de usos mixtos, más amable, a la que creo que ahora aspiramos con un poco más de claridad. Este tipo de ciudad, ¿no? Que vemos que sin ningún problema puede convivir la vivienda con unos pisos mucho más vibrantes o dinámicos, ¿no? Yo para terminar la introducción de este bloque quería enseñar este pequeño edificio para darles paso también a hablar un poco de la ciudad y de los edificios de uso mixto, que para mí es un ejemplo icónico del edificio mixto por varias razones. El primero, bueno, es un edificio que no sé si reconocen, pero está en la esquina de la Residencial Santa Cruz, en el cruce de la avenida Belén con Córdoba. Y es un edificio que es digamos, el hub de servicios de mucha parte del área de Santa Cruz. Hay muchas cosas positivas en este edificio. La primera es que cede o genera una plaza pública, donde hoy además se acumula mucha gente haciendo la cola de todos los servicios que hay ahí, que como, bueno, es una foto antigua, pero hay lavandería, hay una avícola, una florería, una panadería, farmacias, Misastre está atrás. Tiene un pasaje que además comunica estas dos calles, no solo genera una plaza, sino genera un pasaje, y es un edificio totalmente de uso mixto, donde estoy seguro no solamente hay viviendas, sino que también, por la zona donde está, funcionan muchas áreas, o funcionan como oficinas, ¿no? Y lo que más me gusta de este edificio es que hace todo esto sin ningún queco, digamos. O sea, no necesita materiales lujosos, no necesita, digamos, muros verdes, no necesita nada. Lo que quiero decir es que muchas veces los edificios no necesitan ser, mejor dicho, su gran aporte a la ciudad no está tanto en su look o en si tienen mejores materiales o no, sino en cómo
los norteamericanos ingleses tienen una frase que es como el edificio perform, ¿no? En español no existe, creo, el término que un edificio performe, pero creo que en inglés se entiende cómo el edificio se comporta, ¿no? Y qué importante es eso para que una ciudad sea mejor. Pepe o René, también, este edificio que has hecho en la avenida Arequipa tiene algunos usos, mixtos, obviamente también por dónde está, y Pepe también has hecho varios edificios de uso mixto. Me gustaría que nos comenten, no solo en el término del edificio en sí, sino en cómo esto, pensando en su repetición, puede modificar realmente un barrio y una ciudad, ¿no? Bueno, a ver, estamos ya hacia el final, voy a tratar de redondear un poco estas cosas. Esto da para muchos webinars. En fin, la idea es cómo el edificio genera ciudad y cómo, generando ciudad o mejorando la ciudad, también hacemos mejores negocios. Es decir, no tenemos dudas en que si estamos frente a un parque, nuestro edificio se vende mejor, etc. Entonces, la primera pregunta es que uno se hace, y que viene con jardines de bolsillos, o urbanismo táctico, o la ciudad de los movimientos cortos de 15 minutos, ¿qué pasa si nos inventamos el parque? Por ejemplo, en ese edificio de U que hicimos para 4, concentramos todo el espacio, el área libre, en un espacio central y en una tipología en U nos permite que el 100% de los departamentos tengan aire, luz y miren a un jardín. Entonces, reinventar el edificio con unas ciertas características urbanas creo que es un tema importantísimo. Y tiene todos los metros cuadrados que tenía que tener y rentabilidades, etc. Pero ese tema de concentrar el vacío es muy importante. A la vez, aunque parezca mentira, en plena avenida Arequipa, frente a Compupalas, la municipalidad no nos quería dejar hacer un café, porque decía que eso era residencial. Ya. Entonces, claro, yo creo que uno vive en la ciudad porque tiene un café al lado, ¿no? O sea, parte de la ciudad es tener el café, el colegio, las cosas cerca, el lugar donde uno compra y lo que fuera. Entonces, eso es residencialidad, ¿no? Eso es vivir en la ciudad, esa es residencialidad. No tener nada cerca y solo vivienda. Es un concepto sumamente equivocado de los residentes. Uno necesita la vivienda y todo lo demás. El parque, la escuela, el trabajo, las cosas, etc. Entonces, en ese sentido, el edificio mixto, y esto se ha hecho hace años en muchos lugares del mundo, es casi una pequeña ciudad. Por ejemplo, edificios que una parte sea hotel, que una parte sea vivienda, que otra parte sea oficinas, comercio, etcétera. Se puede generar una torre alta, eso es otro que hay que cambiar, el miedo a la altura es un absurdo. Y entonces, una y otra uso le dan sostenibilidad económica al otro. La vivienda necesita restaurante, necesita cosas, en fin, el hotel también, o alquilar unas oficinas mientras va la gente por ahí. Entonces, y esto permite, lo hemos hecho por ejemplo en el centro de Lima, un edificio de vivienda con centro comercial, con oficinas, etcétera, permite bajar los riesgos del inversor económico. Se junta el que hace hotel, el que hace vivienda, el que hace oficina, se compra un suelo, el suelo es muy caro en Lima, es muy caro, ¿ya? Son pequeños, en fin. Entonces se puede hacer una menor sistema de riesgo y menor sistema de inversión, pero que permite que todos tengan éxito, que si cada una de las cosas se hace aparte. Ese tema es bien importante y eso genera el edificio mixto. A la vez, creo que es súper importante, y ahora sí me quiero dirigir muy especialmente a los inmobiliarios peruanos. En otros países como Chile, el inmobiliario sí tiene, o en Buenos Aires, tiene muy claro que invertir un poquito en la ciudad le hace un mejor negocio. Por ejemplo, generar una mejor vereda, poner árboles. ¿Cuánto mueve la aguja eso? Nada. Sin embargo, si yo tengo esto y nos organizamos todos para que eso se implemente, generaremos un impacto importante en la ciudad y en nuestro negocio. Yo no lo quiero separar nunca de eso.
Y finalmente, por ejemplo, no nos hemos referido más que al edificio de vivienda, ¿ya? Pero también están las oficinas, los hoteles, etc. En ese tema, volviendo un poquito atrás a lo sanitario, en la arquitectura hospitalaria se usan hace años filtros que se llaman EPA. Son filtros que evitan las enfermedades con los contagios, etc. Entonces, de golpe, algunos layers que ya esa tecnología existe, se van a poder implementar en edificios de ese tipo, de oficinas, hoteles, etc. Solo lo tenía anotado por ahí, no quería dejarlo pasar. Bueno, finalmente, yo quiero decirles que creo que el futuro está abierto, que hay que diseñarlo, que hay que trabajar en todos los ámbitos, en mejorar las normas, en digitalizar, en agilizar los procesos, pero para eso debemos generar ese entorno de confianza entre el Estado y el privado. Eso está en nuestras manos, debemos trabajar con eso, y que la inversión privada debe y puede dar un paso más allá de la caja, como decía Pepe, y debe actuar por delante de los hechos. Debemos juntarnos, experimentar, sacar conclusiones. Tampoco hacer cosas raras, ¿eh? La inversión debe ser segura. Y debemos pensar en la renovación urbana hecha edificio por edificio. Es decir, como una acupuntura urbana que va generando estos pequeños cambios en mejora de nuestra ciudad, del modo de vivir las personas y de los mejores negocios. Muy bien, gracias. Gracias, René. Pepe. Sí, a ver, no sé si puedes poner los edificios que hemos trabajado nosotros. ¿Ah? El de abajo, el que está en Navarrete, el siguiente. Justamente uno de los temas que creo que es importante tener en cuenta es que hacia adelante, en Lima, deberían hacerse muchos edificios de uso mixto. La razón es muy evidente. El suelo es muy caro. Esa es la razón. El suelo es muy caro y vivimos toreando el tema de la constructibilidad, porque como dice René, existe esta especie de horror a la altura, ¿no? Entonces, la calidad de la ciudad y el perfil urbano mejoraría notablemente si se liberara la altura en muchos lugares, permitiendo desarrollar una ciudad más vertical y liberando los primeros pisos para generar espacios comerciales, ¿no? Cuando uno enfoca el tema de uso mixto, yo tengo la gran deformación que vengo del mundo del retail. Nosotros hemos trabajado en muchos centros comerciales. Y cuando nos enfocar proyectos de vivienda, lo enfocamos como si fuera un centro comercial. Es decir, cuando uno hace un centro comercial, trata de hacer metros cuadrados valiosos y que construya alrededor de esos metros cuadrados una experiencia. O sea, nosotros imaginamos que el edificio tiene que ser en sí mismo una experiencia desde que entra al sótano, desde que uno estaciona, desde que uno sale. Me imagino a la gente bajando al café en la mañana, tratando de ganar unos minutos antes de ir al trabajo. Entonces, tratamos de hacer una especie de cuento alrededor de cómo vivirían las personas, cómo usaría las áreas comunes, cómo usaría el coworking, cómo me encontraría con la gente y con los vecinos. Entonces, esa concepción como si fuera una película es lo que además es una metodología que se usa para hacer centros comerciales, es la que intentamos aplicar en este tipo de proyectos. Y eso nos permite empezar a hacer, yo no le llamo en verdad edificios mixtos, yo le llamo edificios combinados. ¿Por qué? Combinados, además como el combinado que nosotros comemos en la carretilla. Porque la idea es mezclar, pero mezclar de una forma inteligente, tal cual lo hace un chef o un cocinero, las piezas tienen que funcionar. No es solamente un Lego en el cual pongo piezas, es una serie de elementos que tengo que hacer funcionar y que se tienen que relacionar. Es por eso que a veces cuando uno hace un edificio de uso mixto con poco frente, algo patea al otro y hay que evitar que eso se patee. La relación de todas las partes y componentes de un edificio de uso mixto tiene que ser complementarias. Y para eso hay que entender un poquito cada negocio. Si yo pongo un zócalo comercial dentro de un edificio de uso mixto, tiene que ser concebido como un centro comercial, aunque sea en pequeña escala, pero además está concebido como un amenity o como un área comercial que complementa el edificio. Porque el que va a vivir en ese edificio, si bien es cierto, obviamente el área comercial no puede vivir solamente la gente del edificio, sí es parte del atractivo que puede ofrecer la oferta inmobiliaria para hacerlo valioso. Y eso es importante, inclusive, decidir quién va abajo. Yo no hago proyectos con áreas comerciales abajo para ver quién entra. Yo hago un proyecto con áreas comerciales donde yo sé de antemano qué cosa va. Y si no logro que vaya lo que yo necesito que vaya, mejor es no ponerlo. Porque poner locales comerciales para ver qué va
es el peor negocio inmobiliario que se puede hacer. Uno tiene que armar esta concepción integral para que el proyecto en toda su forma. Y además ahora vienen proyectos de uso mixto cada vez más complejos, porque si bien es cierto el zócalo comercial puede constituir este complemento a la calle, a la ciudad y al edificio mismo, el mismo edificio se puede compartimentar en otros edificios. Uno puede convivir vivienda para renta, vivienda para venta, y todos los nuevos conceptos de vivienda que están viviendo. Vivienda para estudiantes, adultos mayores, y todo esto puede tener su propio imaginario y todos pueden funcionar en forma complementaria. Entonces, yo sí soy bastante entusiasta, digamos, de poder empezar a abrir la trocha, porque todo esto tiene un componente que es la normativa. La normativa en el Perú no está preparada para los usos mixtos. A veces es difícil conciliar. Se generan duplicidades o sobrecostos que son innecesarios, ¿no? Y esto es lo que debemos lograr. Este es un proyecto que hicimos nosotros justamente, donde el primer piso está concebido como un zócalo comercial, tiene un patio inglés y tiene locales, digamos, que son pensados para que sean complementos a la vivienda, que son viviendas en la zona CEN, cuando se podía hacer en esta zona, departamentos de 45 y 60 metros cuadrados, ¿no? El proyecto fue muy exitoso. Fue exitoso primero por el producto inmobiliario, que era tener departamentos pequeños en la zona financiera de San Isidro, y porque tenía además este complemento comercial que lo hacía muy atractivo para alguien que puede imaginar vivir dentro de este edificio. Este impacto se está trasladando ahora a Miraflores, porque Miraflores ha salido de lleno a promover este tipo de soluciones. O sea, en los próximos años, por eso hace un rato hablaba de que yo estoy absolutamente convencido de que viene un boom inmobiliario en Miraflores, justamente porque ha permitido crear departamentos de pequeño formato, que antes no se podía. Obviamente es un premio, digamos, si uno certifica en Edge o en LEED, y además está promoviendo justamente esto, el poder tener comercio en los primeros pisos, en zonas como la Avenida del Arco y otros distritos. Eso va a generar una calidad de vida en el espacio. Tengan en cuenta además que Miraflores es quizás el distrito mejor servido. Tiene centros comerciales, espacio público, espacios culturales, tiene en principio trazada la micromovilidad, es de espectro amplio, permite familias jóvenes, adultos mayores, gente sola, gente que convive, gente con familia. Entonces, para mí Miraflores es un buen experimento que ojalá empiecen a emular otros distritos, porque creo que en principio ellos están mandando una serie de conceptos que pueden ser replicados en otros distritos para poder ser enriquecidos, ¿no? Gracias. Rodrigo. Sí, para dar un poco de cierre a los comentarios desde el punto de vista del jugador inmobiliario, ¿no? Efectivamente, como han comentado, los proyectos, para que sean posibles, tienen que ser rentables, ¿no? Y la mirada que tenemos es de largo plazo, porque un proyecto inmobiliario es algo que toma muchísimo tiempo hacer y muchísimo esfuerzo, porque tiene muchos componentes: el cliente, el banco, el producto, la municipalidad para calificación, la municipalidad en obra, y creo que como gremio estamos todos interesados en hacer mejores proyectos cada vez. Si nos damos cuenta y vemos una feria inmobiliaria, nos vamos a dar cuenta cómo han cambiado y están mejorando cada vez más los proyectos, y de eso creo que debemos estar contentos de que los proyectos están siendo mejores cada vez. ¿Te trabó, Rodrigo? No sé. Hola, hola. Sí, se congeló, Rodrigo. Sí. Bueno, yo creo que hay que cerrar, ¿no? Sí, sí. No sé si vamos a... David, tú nos dices si tenemos tiempo para preguntas. Que hay algunas aquí. Creo que si David no, también se congeló. Sí, David también se congeló. Sí, en todo caso, yo creo que lo podemos cerrar, al menos de nuestra parte, podemos hacer algunas preguntas si es el tiempo. Yo quería agradecerles nuevamente a Sei, bueno, a Rodrigo también específicamente por habernos convocado. Quería hacer una reflexión final. Antes de empezar la conversación, nos decían, oye, traten de hacerlo lo más ameno posible, lo menos arquitectónico posible, ¿no? Y nos matábamos de risa y decíamos, oye, tan aburridos somos, o tanto prejuicio hay de que los arquitectos hablamos complicado, y somos conscientes que es así.
Pero hablando en serio, espero que este sea el primero de muchos webinars, porque realmente, repito, que la sinergia que debe haber entre arquitectos e inmobiliarios Perdón. tiene que ser, es fundamental para tener mejores ciudades. Y creo que hay un prejuicio que hay que romper, que viene de los dos lados, ¿no? Por un lado, seguramente los promotores inmobiliarios creerán que los arquitectos, digamos, somos unos caprichosos y que nos interesa básicamente acabados bonitos y que no hay que darle mucha cola al arquitecto porque va a ser la cosa más cara. Y creo que somos completamente lo contrario, como ha dicho René. Creo que si hacemos una buena sinergia con el promotor, vamos a hacer no solo que el negocio sea mucho mejor, sino que la ciudad sea mucho mejor. Y por otro lado, también hay un prejuicio de nosotros los arquitectos hacia el inmobiliario, y se cree que el inmobiliario lo único que ve es el Excel y lo único que le interesa es el dinero. Y creo que ese prejuicio también hay que romperlo, porque hay muchos promotores inmobiliarios, creo que cada vez más, que están interesados en que las cosas cambien. Entonces, mientras el gremio arquitectónico vea con mejores ojos al gremio inmobiliario, creo que van a haber mejores arquitectos metiéndose al rubro inmobiliario, y por lo tanto el acercamiento va a ser mucho mayor. Entonces, yo realmente creo que esta comunión entre arquitectos inmobiliarios es fundamental, y estos eventos son fundamentales para que se sigan haciendo. Así que muchas gracias, David y Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a todo el panel, la verdad que espectacular. Yo creo que la conversación, ¿no?, con los arquitectos, y bueno, también agradecerle a la Asociación de Estudios de Arquitectura, ¿no?, en esta primera interacción con ACI. Creo que es importantísimo. Suscribo todo lo que han comentado de la importante relación. Arranquemos desde aquí y comencemos, pues, ¿no?, un espacio de discusión con diferentes arquitectos, con diferentes inmobiliarios, con la finalidad de todos poder crecer y poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias a todos nuevamente a nuestro panel de lujo, y también a nuestros invitados que se han conectado. Hemos tenido cerca de 300 conectados, lo cual nos demuestra, ¿no?, el importante interés que ha tenido el sector en escuchar este tema. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Listo. Adiós. Gracias.